creas, el mundo capitalista abarca distintas áreas. La posibilidad de monetarizar todo es parte de la cultura contemporánea en el mundo completo. Chile no está exento a esto. De hecho, somos uno de los países más capitalistas que hay, más hiperconsumistas y también más neoliberales, es que no, el más neoliberal. ¿Por qué digo esto? Porque los deportes tampoco están exentos de esto. Hoy día vamos a estar hablando de deportes, vamos a estar hablando de un deporte en particular que, si bien tiene un éxito tremendo y un arraigo fuertísimo en toda la sociedad, parece ser que es un negocio para algunos, pero no para los deportistas que lo ejercen. No vamos a hablar solamente de eso. Vamos a hablar también del deporte, de cómo se construye, de cuánto tiempo lleva acá, de por qué vino de afuera y se quedó con tanta fuerza en nuestro país. Vamos a hablar de cheerleaders acá en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de deporte, pero vamos a hablar de deporte y cultura también. Hay ciertos deportes que de alguna u otra forma van abriendo la posibilidad de entender diversas dimensiones del mundo social en el que nosotros habitamos. Uno de esos deportes es un deporte que, si bien da la sensación, o por lo menos para mí, tengo la sensación de que es un deporte más bien foráneo y que se arraiga en nuestro país desde hace por lo menos unas 2 décadas, quizás más, ahí le vamos a preguntar a nuestro invitado, y permite el que se vaya desarrollando una mirada de mayor diversidad respecto a el poder desarrollar ciertas actividades físicas. En este caso estamos hablando de los cheerleaders. Para eso estamos con Diego Fres, él es campeón mundial de cheerleader y además es empresario, sí, tiene una empresa que se llama Workout Science, que justamente focaliza su trabajo en desarrollar a distintos deportistas. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno que estés acá y quiero partir de inmediato con lo que estás justamente planteando. ¿Cuánto tiempo lleva el cheerleader en Chile? Más o menos, ¿sabís más o menos? Empezó fuerte en los años 90. Ya. En sí, el cheerleader en los 90 no estaba tan ¿Masificado? Tampoco estaba con reglas tan claras. Eran todos los equipos contra todos los equipos. ¿Tienes alguna idea? No tienes por qué saber, tú no eres un historiador del cheerleader, pero ¿tienes alguna idea de por qué por qué llega este deporte a Chile? ¿Cómo llega? ¿Cómo se va gestando? ¿Dónde se va gestando? Es un deporte bien impresionante. Cuando tú lo ves, cosas como los lanzamientos, por ejemplo, que entre varias personas lanzan a una chica y ella da vueltas en el aire. También por el lado de la acrobacia, artes mortales, mortales con Ya, pero eso podría ser también dentro de la gimnasia. ¿Por qué agarra fuerza esto? Porque también tiene una coreografía entre medio. Y por ejemplo, en la gimnasia artística es un gimnasta el que va haciendo. En acrosport, que es también gimnasia, pero son 4 personas. En cambio, ver 10 personas, 20 personas haciendo el mismo pase. Los aspectos coreográficos, ¿crees tú que son los que llamaron la atención? Sí, yo creo, al menos personalmente, lo que a uno le gusta de ver el cheer y practicarlo es cuando estás en medio de la rutina y tienes que coordinarte con otro chico, y si tú te equivocas, chocan en el aire. Puede ser horrible. Es bastante horrible. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque tengo la sensación de que de alguna forma, a ver, por lo menos en mi experiencia, yo soy mucho más viejo que tú, creo que cuando yo veía rutinas de cheerleader, generalmente las veía evidentemente en películas de adolescentes. Claro. Y se establecía la típica dimensión de estas películas de adolescentes donde como la jefa o la líder de los equipos de cheerleader pololeaba con el líder o el jefe del fútbol americano, digamos. Claro. Era como el juego. Tengo la sensación de que también la incorporación cultural
del mundo estadounidense es parte de esto. Eh, Chile no tiene mucha onda con el fútbol americano, No. tiene re poca onda, tampoco tiene mucha onda con el béisbol, pero de alguna manera incorpora esta dimensión que tiene esos arraigos y que tiene además características, por decirlo de alguna manera, sobre todo quizás en las mujeres, como psicoemocionales de ser la líder de estas cosas, ser la chica más deseada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene algo que ver con eso o crees que no para nada? No? Yo creo que sí, como bien dice, el hecho de verlo en películas, series, ver el cheer de una manera puede llamar la atención. Ya. Pero, por ejemplo, igual hay otro mundo que no le llama la atención. Yo cuando empecé a ser cheerleader lo hice por la acrobacia. Ya. De hecho, igual yo estuve en un colegio de hombres, entonces también era mal visto, entre comillas, como practicar cheer. Pero con el tiempo uno... O sea, fueron Mal 2 visto por una meses. cuestión sexual, me imagino, pues de orientación, era Sí. como asociado a lo femenino, digamos. Exacto. Pero lo bonito también del cheer es que dentro del cheer no existen estos problemas como que sí hay en otros ambientes. ¿No existen en qué sentido estos problemas? Perdona. Por ejemplo, para un chico, hoy en día se da en muchos otros ámbitos, pero al menos cuando yo comencé, un chico homosexual, por ejemplo, Era respetado. era que uno en más. Es que es importante Claro. lo que estás diciendo, porque finalmente son instancias de protección también, Claro, que no se dan en otros espacios. exacto. O sea, qué sé yo, el fútbol todavía es tremendamente homofóbico, el rugby también, el baloncesto, el básquet también. Claro. O sea, son espacios muy masculinizados donde probablemente una persona que tiene una orientación sexual diversa o distinta, digamos, a la mayoría del grupo, Claro. tiene que ocultarlo, vivirlo de manera muy delicada. Yo me imagino que hay gays en equipos de fútbol, pero generalmente no se sabe, si se sabe es por debajo, y como que hay siempre chistes y cosas así. Acá había una instancia de respeto Sí, real. sí, mucho respeto. Muchos amigos que estaban en esa tenían, situación, claro, que son que son gays, homosexuales, claro. se sentían mucho más libres. Y ¿Qué es lo que pasa con el otro lado? No te voy a preguntar tu orientación sexual porque es cosa tuya, digamos, pero ¿qué es lo que pasa con el otro lado, digamos? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando uno dice, bueno, todas estas personas tienen esta instancia protegida, pero, por ejemplo, lo que tú me decías, tú estabas en un colegio de hombres, te metes a ser cheerleader y de alguna manera igual había una mirada sospechosa. una mirada burlona, quizás. Burlona, sospechosa, particular. ¿Qué pasa ahí? Sobre todo estoy pensando también porque creo que es importante el cambio cultural. Claro. Y por eso también lo focalicé en que, claro, quizás desde el punto de vista de lo femenino, una chica que hace cheerleader es como, no sé, la más linda del colegio, del grupo, etcétera. Pero un chico que hace cheerleader es más complejo, establece otras dimensiones. Claro. O sea, ¿O qué es lo que pasa, por ejemplo, si un cabro hetero tiene amigos gay? en el mundo del cheer no pasa nada. No, pues, pero fuera del mundo del cheer... Fuera del mundo del cheer, pues, hoy ya no tanto. Sí, cuando ¿Sí? yo era más adolescente, sí, yo siento que hoy en día no es tema. O no tanto tema, al menos. O quizás tú estás también más protegido. Puede ser también, pero... Todavía es un insulto para muchos hombres que los crean gays o que muchos hombres son muy, como dicen algunos expertos en la masculinidad es muy frágil, Sí, mucho más frágil que la feminidad. puede ser, pero... bueno, primero retomando la pregunta Sí, dale, de lo que viene de Estados Unidos y todo, hay dos tipos de cheer. Y por eso lo vinculo también a lo que yo viví. Yo viví pensando que iba... o sea, yo llegué a cheer pensando que iba a ser una animación, el típico dame una A, dame una tanto. Y bueno, como se ve en Sí, pantalla, sí, ahí tú descubres lo que realmente es el cheer. Ver una coreografía con mucha gente, ver mucha acrobacia, ver mucha potencia, ver mucha fuerza. Esto es Chile, perdona mi ignorancia, Diego. Yo No. de verdad yo desconozco mucho Eso es uno de mis grupos favoritos. Ah, pero no tiene nada que ver con Chile esto. No, ellos son de Miami, Ya, perfecto. Estados Unidos. Eso es el mundial. ¿El cheerleader es una instancia más latina o es también tiene un arraigo sajón?
En general, por ejemplo, cuando porque tú competiste en un mundial y Sí. sí fuiste campeón mundial. Sí. Cuando tú te relacionaste con tus pares, ¿te diste cuenta que era mucho más vinculado al mundo latino o al mundo sajón? Por qué te hago esta pregunta también? Porque de alguna manera se van estableciendo formas y se van estableciendo estructuras culturales que no son menores. Tu experiencia, Mira, el Chile es muy... porque eso es Miami es súper latino, o sea, Sí. Miami no tiene nada de gringo, digamos. No, de hecho ese equipo es muy latino también. Me imaginé. Pero sí, pero el Chile es muy gringo. El deporte Como en el sí, espíritu, así. Sí, es muy gringo. De hecho, antes se hacía algo que en las películas, por ejemplo, el bastón del espíritu. Hoy en día ya no se hace, pero yo alcancé a vivirlo. Pero Chile, porque Chile es uno de los mejores países del mundo en este deporte. ¿En serio? Sí, Bueno, me estoy desayunando, de verdad. ¿Ah? sí, no, es realmente uno de los Pancho, ¿tú mejores qué países. sabías eso, no? Tampoco. Somos unos ignorantes, Pancho. Ya, ok. Estamos en el top 10 del mundo, en ¿Me los estás- equipos más difíciles. No, no. ¿En serio? Sí. Sí, la última vez creo que fueron Tú sabes que yo sexto la primera vez que escuché de cheerleader, yo fui jurado en un programa que se llamaba Rojo, Ya. hace muchos años atrás, 20 años de hecho. Y había un integrante que estaba en el grupo de baile que hacía cheerleader, un cabro joven de 15 años. Y creo que fue la primera vez que yo escuché hablar de cheerleader. La primera vez. ¿Con Pensé que- Nelson? ¿Ah? ¿Nelson puede ser? Nelson, claro. Claro. Y me llamó la atención. Rojo dio un avance bien importante porque, a propósito de lo que hablábamos también, permitió establecer la mirada de que el mundo de la danza era un mundo que podía desarrollarlo cualquier persona que le gustara la danza, digamos, que es un poco lo que tú también hablabas del cheerleader, que creo que es muy bonito aportar a la apertura de la cabeza de todos nosotros. Claro. Yo recuerdo, yo trabajaba con Edgardo Harley. Edgardo, fuimos muy amigos, de hecho, Edgardo, un gran tipo, primer bailarín del Municipal en Chile y en Stuttgart también fue un bailarín importante en Alemania y todo el cuento. Y Edgardo siempre hacía mención de eso, de lo difícil que fue para él meterse en el mundo del ballet. Porque claro, también habían estigmas y formas de pensar y estructuras, etcétera, etcétera. Y es muy interesante lo que tú planteabas hace un rato. Entonces es raro porque efectivamente da la sensación de que un deporte que llama tanto la atención, que tiene un arraigo tan popular, los medios no lo consideren. Y siendo además muy atractivo escénicamente, es muy espectacular. Claro. ¿Por qué crees que pasa eso? Es que hace un tiempo atrás, me acuerdo que en un canal del cable, no recuerdo cuál era. El cable, pues estoy pensando en televisión abierta. Ah, Pero, no. ok, ya, pero dale con tu idea, ya. Había un programa que se llamaba Cheer Chile Championship, ¿puede ser? Sí, yo creo que, es más, yo creo que alguna vez lo vi. Sí. Pero para que veáis que no es prejuicioso, yo cuando lo vi, yo dije, ¿quién verá esto? Y yo creo que porque ese mismo veía fue el que es un problema. Yo creo que no lo veía mucha gente. ¿Por qué? Si es tan popular. Tú lo ves, por ejemplo, en las reproducciones de YouTube. Ya. Millones de reproducciones de los equipos más populares del mundo. ¿Puede tener que ver con que la gente joven ya no está viendo televisión en general? Yo creo que es un gran factor. ¿Por qué crees que la gente joven no está viendo televisión? No lo sé muy bien. Yo mismo no tengo televisión. Ya. O sea, solo tengo plataformas de streaming. Me imagino, obvio. Pero... Las famosas teles inteligentes, que Claro. finalmente uno no ve televisión abierta. Y cuando uno quiere ver un programa porque algo salió, algo en la televisión abierta, uno lo ve en YouTube. Porque por lo general uno está ocupado en el día o está haciendo otras cosas. Bueno, claro, hay otras aplicaciones, digamos, que te Claro. permite retomar el Yo creo que el programa. hecho de tener que verlo en cierto canal a cierta hora es lo que restringe un poco más a las generaciones modernas. Pero los contenidos tampoco son tan interesantes, entonces. Puede ser que Porque, no sé. porque hoy día la mayoría de los canales tienen plataformas para que tú los veas, tienen canales de YouTube, tienen otros canales en cable, tienen plataformas para verlos en otros horarios, Claro. los programas. Entonces, igual llama la atención eso. No quiero irme del tema del cheerleader, pero me parece muy interesante el fenómeno que estás describiendo, porque creo que tiene que ver también con todo esto. Que un deporte tremendamente popular no tenga cabida ni arraigo en canales abiertos y que en definitiva sea, comillas, desconocido. Bueno, insisto, yo soy viejo, entonces puede ser que yo por un tema etario solamente me quede con el tema del cine, ¿cachai? Pero llama la atención de que no sea tan masivo algo que es tremendamente masivo, por lo que tú me estás contando. Claro. Es difícil por lo mismo, por la visión que tú tienes del cine.
Hay dos mundos o A tres ver. mundos en la animación. Están lo que es muy gringo, que es animar al equipo de fútbol americano, en los Ese, partidos. dámela Sí, ahí. de hecho, hay equipos muy grandes que le pagan a sus cheer y es algo totalmente distinto. O sea, yo me acuerdo que había todo un tema medio sexualizado, de hecho, Sí. de las chicas de ciertos equipos. Claro. De ciertos equipos de básquet, De o, básquet, o de fútbol americano, que era, de hecho hay películas bueno, que han mostrado cosas bien complejas, digamos, Claro. de abuso, etcétera. Pero claro, era como estaban estas chicas y las chicas Victoria's Secret, así como que Claro. finalmente eran mucho más consumidas por los hombres que el- Claro, es que al final igual es animación, pero es más llevado al baile y a la entretención. y una suerte de sexualización también de la mujer, digamos. De O todas sea, maneras, ahí se ven escotes, ahí se ven otro tipo de y vestimenta. muchas de ellas terminaron siendo Playmate en la Playboy, etcétera. Ahí que- no lo desconozco. Ahí, sí, yo lo conozco porque consumía Playboy, ya no consumo en realidad. Consumí Playboy. El- Lo reconozco. Lo asumo, lo asumo, no hay problema. por favor. Pero está el otro lado, por ejemplo, el universitario. Besos a Ana Nicole Smith al cielo. Está el lado universitario, que cumplen ambos roles, que animan a su equipo y además compiten en lo universitario. ¿Que eso es más o menos lo que ustedes hacen o está el tercer pie que es solo equipo, Hay otro pie todavía. que ese es el que está ahí tú, digamos? en el que, claro, que es el que más me gusta a mí. Claro. Hay chicos que les gusta más el universitario que son distintos. En el universitario sí se anima, sí hay carteles, sí hay megáfonos. Perfecto. El uniforme de competencia es totalmente distinto, o sea, casi con Beatle, por ejemplo. En el ¿En caso de las serio? mujeres. Sí, es totalmente. No se ve el abdomen, la falda. No se sexualiza, no, digamos. nada. Y es muy reglamentado y es muy competitivo. Ese es el universitario. Universitario. Y el otro, el que estás tú, Y estoy en el All-Star. ya, y Para el el All-Star, universitario tienes que ser parte de una universidad. En el All-Star es un club deportivo. perfecto. Bueno, y como se ve en pantalla, esos son la competencia de naciones. Esto sí es Chile, Sí, ese es Chile. ya. Y eso también es más llevado a lo que es, al mundo universitario. Es muy parecido. Ya, pero tú me decías que tú estás en el All-Star. El All-Star me imagino que no está vinculado a ninguna institución educacional. No. No tiene que ver necesariamente con animar a un equipo, sino que es competencia, coreografía, piruetas, Claro. como que va por ahí el tema, ¿no? Exacto. En el caso del All-Star es hacer una rutina. Hacer una rutina lo más sorprendente posible. Y se evalúan aspectos como el showmanship. ¿Qué es lo que es el showmanship? Tu presencia en el... Como lo, O sea, la se evalúa el espectacularidad. espectáculo en Sí, realidad. bastante. Porque si tú me dices que se evalúa la presencia, es como cómo te veías en el escenario, qué tanta pachorra tenías, en el fondo, Claro. cómo llenáis el escenario. Claro, porque hay algunos que, los más nuevos, por ejemplo, que solo hacen los ejercicios que tienen que hacer. Ya. Pero los más con más experiencia, los más trayectoria, aparte de hacer eso, miran al público, sonríen, cantan la rutina. Ah, se mandan su show, su show mecano, digamos. Es que, Pero todo muy limpio, todo muy no, apretado. obvio, porque ¿sabéis lo que pasa? Que me da risa porque cuando yo estaba en Rojo, en este programa, había otro programa que se llamaba Mecano. Y ese Claro. programa era, claro, era de baile, bueno, Rojo también en realidad, o sea, Rojo al final terminó casi cero competencia y era, chicos, el clan Rojo va a bailar, no sé qué, el clan Rojo va a bailar, no sé qué, bueno, pero da lo mismo, ese es otro tema. Y a mí me dio mucha risa porque en algún minuto se instauró la cámara Mecano. Yeah. Que era, por ejemplo, tú estabas bailando y de repente mirabas así y como que sacáis la... Era Ya. muy típico eso, como que los gallos hablaban, como que jugaban con la cámara. Aquí Y yo lo depende... encontraba horrible en realidad, con Sí, todo respeto, como porque estaba cringe. como me daba un poquito vergüenza. Sí. No, Eh, acá depende de la visión del entrenador. pero hay un juego con el público, digamos, con... Claro. Y eso es lo que te quería comentar Dale. antes, que el cheer es muy gringo, pero la visión que tiene Latinoamérica, por ejemplo, Colombia, cuando tuve una rutina de Colombia, de Brasil, de Chile, tienen un tono distinto. Y súper, qué bonito lo que estás diciendo, Diego, porque me acordé, puta, sorry, pero mis referentes son todos No hay cinematográficos, problema. de una película que igual es una comedia, donde dos equipos de cheerleader competían. En esto sí era competencia, y uno era muy sajón y el otro era un grupo afrodescendiente. Bien. Y el grupo sajón
el grupo más gringo, blanco, Claro. ¿cachai? Como que copiaba la rutina del afrodescendiente. El afrodescendiente igual era una caricatura, era una comedia, pero era muy divertido porque efectivamente tú notabas características propias de las culturas. Bueno, ahí se generaba un conflicto. Entonces es bien interesante lo que estás diciendo, pues, Diego, porque yo me imagino que, por ejemplo, hay movimientos de cadera más propios del mundo latino. A pesar de que yo tengo un amigo que es inglés que dice que los chilenos nos movemos como las pelotas, ¿eh? Que somos tiesos, pero así. Dice, es más, él siempre dice que somos los ingleses de Latinoamérica porque somos igual de apretados y todo. Bueno, comparado con Brasil, Colombia. Me imagino que todas sí. maneras. Yo quiero creer que no, pero probablemente bailamos como las pelotas, somos apretados y rígidos. Él siempre dice, los chilenos están incómodos con su cuerpo, igual que los ingleses. Claro. Pero claro, yo me imagino que incorporan este tipo de cosas, incorporan la cosa más tropical, quizás, no tengo ideas si de repente te incorporas movimientos de pueblos originarios que también puede ser bonito. Anda a saber tú cómo se van estableciendo los juegos, pero me parece súper interesante eso. Y eso marca, me imagino, otra forma de ver, ¿no? Sí, totalmente. Cuando uno ve una... bueno, esto se da más en la competencia países. Y eso es lo bonito porque uno trata de llevar algo del país a la competencia. Ya. Entonces, en el caso de Chile, cuando antes de que aparezca Chile, todos hacen el doble aplauso de la cueca. De la cueca. Y todos lo hacen. Entonces tú ves chinos haciendo eso, tú ves italianos haciendo eso. Ah, qué bonito. Porque conocen a Chile Y saben que esa es una característica. Claro. ¿Nunca han incorporado pasos, por ejemplo, de la cueca o qué sé yo, de pronto de Rapa Nui o mapuches o que podrían tener incorporación? No me contestes. Tengo que hacer una pausa. No hay problema. Una cosa, un manejo del tiempo increíble. Vamos a hacer una breve pausa. Sigan, por supuesto, con lo personal político y en la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque acá en Lo Personales Políticos. Seguimos hablando de deporte, seguimos hablando de cheerleader y teníamos una idea previa que tenía que ver con el mundo latino y cómo se iba incorporando de alguna forma en... y tú me contabas esto de los aplausos y todo. Y yo te decía, si no han incorporado de repente pasos propios de quizás que podrían jugar una coreografía distinta. Uno tiende, por ejemplo, a ver, me imagino que hay ritmos, sobre todo caribeños, que pueden ser fáciles de incorporar. Quizás el sincopado mapuche es más difícil porque establece otra manera. De hecho, la cueca no es fácil de establecer como ritmo concretamente. Claro. ¿Nunca lo han hecho? Mira, en Chile realmente no recuerdo que se le hayan agregado Toma algo, esta idea y desarrolla alguna coreografía ahí. pero es difícil porque es un Me arma imagino. de doble filo. Puede ser, ¿no? Yo recuerdo que un año Argentina quiso incluir un tango. Qué bonito. No, Pero no salió muy funcionó. bien, no funcionó. Es que el cheer tiene este ritmo que es muy rápido, los beats no se asemejan más, por ejemplo, a una electrónica. Me imagino. Claro, tiene un pulso distinto Claro. que establece un cierto ritmo específico y me imagino que muy marcado además, ¿no? Y muy marcado, claro. O sea, porque yo cuando veo las coreografías o lo que estábamos viendo, todo establece ¿cómo se dice? Un movimiento muy específico y que marca incluso un movimiento pausado. Es como, es el golpe, pero no hay un... Es muy distinto al ballet, por ejemplo, Sí. que es la cosa Es todo muy con fluida. harto Acá no, staccato. pues acá todo Sí, staccato, exactamente. Claro. Sí, en el grito, sin embargo, ahí sí hay un chi, le, vamos Chile. ¿Ya? A diferencia del Viva Chile, vamos Chile por un tema de animación. ¿Ya? Y ahí cada país como que va incorporando en el grito, que son 30 segundos de la rutina obligatoria antes de tu rutina con música, por así Perfecto. decirlo. Ahí tú tienes que gritar, animar al público, etc. ¿Y funciona? Sí, eso sí funciona. Y el público, bastante. espérate, ¿y el público que va a verlo, qué público es? Pues gente joven, gente mayor, familia, de todo. Como es en el mundial, Ujú. el 90% son deportistas Ya, y el otro 10% quizás son acompañantes, ya. pero la mayoría son deportistas. Y por ende también tienen un espíritu acorde a este tipo de rutinas también. Sí, y muy respetuoso. Y en el caso de cuando son rutinas buenas,
O sea, cuando el público sabe que tal país hace un buen trabajo, la gente se junta a verlo. Y en el caso de Chile es bastante bonito. Yo la primera vez que fui también me quedé muy sorprendido. Yo he ido 5 veces al Mundial. Ujú. Estuve en la selección mi segundo año. Y el primer año que fui fue muy, como te decía, muy bonito ver países de Asia gritando por Chile, queriendo sacarse una foto con ellos. Cuando ganamos, lo mismo. Qué interesante lo que estás diciendo, Diego, porque fíjate que Asia tiene una vinculación fuertísima con Latinoamérica. Sí, Fíjate que uno de los... Entiendo que, por ejemplo, las competencias de salsa o de ritmos tropicales en Asia arrasan. Uno no se imaginaría eso. Claro. Es interesante ese vínculo que se tiene con nuestra... con Latinoamérica en general, ¿ah? No solamente con Chile. Ahora, tú me decías que existía el competidor que de alguna forma establecía un vínculo o jugaba, digamos, más con el público. Eso también se explota, está dentro de las coreografías, hay momentos. ¿Qué tan pensado es o qué tan natural es esa situación? Depende del nivel del equipo. Si el equipo es un equipo experimentado, si el entrenador es experimentado, va a pautear hasta el último momento. ¿En serio? Sí. ¿Y eso es bueno? ¿O Sí. le quita naturalidad quizá? No, porque como es muy marcado todo, Ya. no se nota como... O sea, tú igual... O sea, ustedes tienen un cierto tema... Bueno, ustedes finalmente hacen un deporte espectáculo. Claro. Y eso es bien interesante porque es como cuando en el arte está el arte escénico. Es muy importante que no se note, a menos que sea intencional, porque a veces también se quiere que sea intencional, pero que no se note lo irreal. Acá se busca un poco lo mismo, hay una cosa escénica también. Yo me imagino Claro. que hay una suerte de actuación dentro de todo. Claro, dependiendo del tema de la rutina. Ya, Te voy a dar un ejemplo. Este año fuimos al Mundial con mi equipo ya. y yo decidí hacer una temática Power Rangers. Buena. Así como lo escuchas, Power Rangers. ¿Todavía los Power Rangers prenden? ¿O Prenden realmente. ¿O fue Pero fue algo personal. o fue algo personal así de mi Sí, infancia? de mi infancia. Pero la mayoría teníamos la misma edad, entonces Ya. para casi todo era Power Rangers. Power Rangers. Y lo que significa, porque Power Rangers de hecho es muy coreografiado también, Sí, pues, entonces súper coreografiado. pegaba bastante bien con nuestro deporte. Y además, como tú dices, claro, es muy estacato. Incluso las peleas en Power Rangers son coreografías. Muy coreografiada. Ya. Y ¿Y se vistieron como Power Rangers? O Sí, sea, había que reconocerlos, digamos. había que reconocerlos, pero no podía ser plagio. Ah, qué buena. Entonces pusimos unos triángulos en el traje, como Ya. los primeros, mangas también blancas en las piernas. La música era música original, o sea, nosotros le pagamos a un DJ para que nos haga una música completamente original, las voces, los beats, todo, pero con este aire De Power Rangers. de Power Rangers. Entonces todos tenían la misión de verse como si estuvieran combatiendo o si estuvieran... Como todos los movimientos muy... Sí, muy de Power. además muy de artes marciales, además. Muy de artes marciales, claro. Entonces el baile, todo tenía ese espíritu. Ahí la coreografiabas tú. Sí. ¿Tú coreografiaste? Buena. Se hace lo que se puede. Y espérate, ¿y tenéis nociones de coreografía y aprendió algo de danza para eso? ¿O la coreografía en cheerleader es distinto a la coreografía en danza? Es distinto, pero siempre un coreógrafo va a ver cosas. Ya, pero así plantas de movimiento, de Claro. alguna manera estructuras cosas, obviamente vas marcando los pulsos Claro. Entonces del siempre sonido octava. con los movimientos. Sí, o sea, la misma trayectoria y yo tuve muy buenos entrenadores también, Ya. que fueron mis mentores para yo convertirme en entrenador. Y ellos también me iban dando tips, me iban Perfecto. ayudando. Entonces, es un proceso. No estudié nada formal, o sea, no estudié para ser coreógrafo. No, pero todavía puede estudiar, es re joven, así que además uno puede ir sabiendo también. Claro, uno va leyendo libros, viendo videos, viendo cursos. ¿Te interesa, por ejemplo, porque cuando uno se enfrenta a este tipo de deportes, que yo me imagino que pasa con todos los deportes, ¿no? Tú me imagino que ves muchas rutinas y otras cosas. Como el deporte del cheerleader está asociado a lo coreográfico, ¿te interesa, por ejemplo, la danza? ¿Vas a ver espectáculos de danza? ¿Conoces?
o simplemente se focalizan en esta área? ¿Por qué te lo pregunto, Diego? Porque de alguna forma me sorprende también cómo las generaciones actuales, en vez de abrir los espectros culturales, como que los van cerrando y se van focalizando en cosas muy, muy parciales, muy así como yo hago esto y esto es lo que hago y aquí me quedo. Como cheerleader, por lo que tú me estás contando, tiene tantos elementos, me imagino que también motiva a ver otras cosas. ¿Te gusta ver ese tipo de espectáculo o no tenés nada que ver con eso? En realidad solamente cheerleader y vamos para allá. Desde el punto del cheer, o sea, personalmente a mí me gustan mucho las artes, en ¿Ya? general la música, el teatro, las películas, el baile, pero como cheer, uno está muy relacionado con el mundo del dance, del hip hop. Perfecto. De hecho, hay una categoría que se llama cheer dance. Y Sí, de hecho nuestro editor me contó que Claro. yo no sabía ahí sí que no sabía, esa sí que cheerleader lo había escuchado, cheer dance nunca. claro, cheer dance se ven los pom-poms, Ah, ya. que Chile también es muy buen ¿En serio? exponente, Sí, sí. Sí, ok. ha sido campeón del mundo también no yo, claramente. Pero sí han sido campeones del mundo las chicas, muy buenas. ¿Son mujeres más las que hacen cheer dance o también hay hombres? Hip hop hay más hombres, Ya, pero en POMS más para el lado femenino. ya. Pero eso es una cuestión de prejuicio nomás. Sí, porque O sea, ahí, es cultural. no es por categoría. No, sino es que simplemente más mujeres se meten a eso. bueno, y en el mundial realmente siempre hay más mujeres que hombres. En el mundial cheerleader en general. Sí, o sea, de la gente que va a representar a su país, ya sea por clubes o por naciones, por lo general uno ve más mujeres que hombres. ¿Y en Chile el deporte lo hacen más mujeres que hombres también? Sí. Ya. O sea, sigue el seco de género ahí. Sí, yo creo que más por intereses. ¿Cómo es más probable que a una mujer le guste el cheer que a un hombre le guste el cheer? A un hombre le gusta el cheer cuando ya hace cheer. Entonces, el llegar a eso... ¿Por qué te metiste tú a ser cheerleader? Por la acrobacia. Claro, lo que me habéis dicho. Claro, a mí me Pero gustan... podría haber sido gimnasta también. Sí, pero no me gustaba, lo encontraba muy rígida. Ah, En ya. cambio, en el ¿Sabes cheer... qué? Es interesante eso, Diego, porque nuevamente voy a retrotraerme a cuando yo fui jurado en este programa Ujú. y estaba este cabro Nelson, que era cheerleader y que parece que era muy bueno. Y a mí una de las cosas que me llamaba la atención de él es que justamente no era coreográfico, no era bailarín, sino que era gimnasta. Bien. Entonces todas las coreografías él establecía ciertos estacatos que no tienen que ver con la danza, sino que tienen que ver más con la gimnasia. Claro. Y es muy interesante porque la gimnasia artística cada vez está estableciendo una vinculación más fuerte con la danza, con el ballet. Sin embargo, sigue marcando la diferencia. No es lo mismo un bailarín o una bailarina de ballet que un gimnasta. Incluso tienen cuerpos muy distintos. Bueno, también hacen otras cosas, no solamente bailan, ¿no? Entonces llama la atención eso, porque también había un interés, yo me imagino en tu caso, de meterse en una cosa más de espectáculo, más de... Bueno, y también de equipo, pues yo creo que eso también es bien importante, lo que Sí. tú decías ahí. Cuando uno hace deportes en solitario, también desarrolla otra forma de funcionar. Sí, sí, de todas maneras. Sí, pues, El porque equipo es muy importante. va ligado con la personalidad. A ver. Eso yo lo sé como entrenador. A ver cómo es eso. Las personalidades más extrovertidas, por lo general van a tender a ir a un deporte más de conjunto. Ya, Y las más introvertidas van a ir a un deporte más solitario. claro. Porque no es lo mismo la presión que uno tiene jugando tenis, que es uno versus el rival, que jugando fútbol, que somos todos versus el rival. Ya, pero también está el come pelota, digamos, que es un Claro, weón que no... Pero ahí es que se le donde, olvidó, digamos, que era un equipo. donde se ven otros aspectos como de la Ya, personalidad. perfecto. También. Claro, pero en lo básico, por así decirlo, claro, pues alguien quizá más extrovertido o que busca ser más extrovertido también, va a preferir un deporte de equipo. conjunto. Claro. Interesante eso, ¿ah? Qué buena visión. Ahora es potente, fíjate, porque estaba pensando, yo por ejemplo, yo hice natación muchos años, cuando joven, y me acuerdo que mi entrenador siempre me decía que yo no tenía que preocuparme del de al lado, que tenía que... Finalmente uno competía contra uno. Claro. O sea, yo competía contra mis marcas. Con tu Y marca, si mis claro. marcas avanzaban, bueno, ganaba, digamos, pero era contra mi marca. Claro. No tenía que ver con el de al lado. Incluso siempre me dijo, nunca mires al de al lado, que si tú te fijas en el de al lado vas a perder tiempo. Y tenía toda la razón. Claro. O sea, yo las veces que estaba preocupado del gallo, sí, no sé, o nadando, lo que sea,
pucha, perdía tiempo, o sea, perdía segundos, milisegundos. Es que los deportes de marca son muy parecidos a los deportes de enfrentamiento indirecto. A ver, Que- ¿qué es lo que es eso? Aquí vamos a Eh, entrar en la parte del deporte. ¿Ah? Los de enfrentamiento directo, para que se entienda más fácil, es cuando tú juegas contra el otro, le haces un punto, tu Tenis, por habilidad, ejemplo. claro, tu habilidad va directamente contra la habilidad del otro. Claro. En cambio, los de indirecto o los de marca son natación, como tú bien dices, que depende del tiempo que hizo cada uno. O sea, podrían competir todos juntos, como podría competir de a uno, Sí, exactamente, y tienes el toda la mismo, razón. y el mismo resultado, Claro. por así decirlo. Y los de enfrentamiento indirecto son como los de arte competitivo, como la gimnasia artística, el baile competitivo, Ay, el qué, hip qué hop bonito, no había cachado eso. Cheerleader, ¿en qué categoría quedaría? de arte competitivo. A ver, ¿por qué? Porque se presentan, el jurado los ve, les da una puntuación y esa puntuación se compara contra los demás. O sea, es indirecto. Es indirecto y es de arte competitivo porque finalmente se evalúan aspectos subjetivos. ¿Cómo qué? Como lo que te decía, el showmanship. Eso es bien interesante porque la gente no logra, en general, el público, nunca logra entender que hay siempre aspectos, que bueno que hables que digas lo del arte competitivo, que hay aspectos que son subjetivos. Probablemente a un jurado puede que haya algo que sutilmente no le gustó y no es tan explicable, Claro. pero sí es válido. No sé si... No sé si- sí. Es lo quizá complejo. Es lo complejo, Y digamos. porque a veces puede ser injusto también. Claro, que el porque que uno finalmente tenga- el gusto es muy personal. Pum. Claro, acá en Chile se trata de traer jueces gringos. ¿Ya? O que son de la Organización Mundial del Cheer, ¿Ya? pero que no sean chilenos. ¿Por qué? Porque el juez chileno ya conoce a los equipos chilenos. Ah, claro, tienes toda la Entonces, razón. para no tener ese sesgo Y probablemente además puede que haya entrenado además de alguno. puede ser también, o son amigos. Claro. Entonces, siempre el que va a terminar segundo, el tercero, va a encontrar esa excusa de decir, pero tú eres amigo de él. Lo competitivo en el mundo cheerleader es muy alto, es muy complejo, es muy... ¿Cómo funciona esa parte? Chile a través de los años ha ido desarrollando niveles en donde son muy buenos ¿Ya? y niveles donde todavía está mejorando. O hay poquitos que alcanzan el nivel. Antes todos competían contra todos. ¿Ya? La rutina más bonita ganaba. Ajá. Ahora no, pues hay un reglamento que es... Creo lo que me estás diciendo, que ha ido evidentemente marcándose más y reglamentándose más Claro, a través del tiempo. claro. ¿Hasta qué edad se hace cheerleader? No hay límite de edad. No, como no hay límite de edad. No hay límite. El reglamento no te prohíbe límite de edad. Un señor de 60 años puede ser cheerleader. Puede hacer. De que gane otra cosa, pero... pero de que puede, puede. Ok. De hecho, hay equipos que se llaman Team Parents. Ya. Hay una película muy bonita de unas mujeres grandes, sobre 50, que retoman el cheerleader. Es preciosa esa película. Cuando hay más de un equipo en esa categoría, Sí, se compiten y todo. compiten entre ellos, claro. Claro. Si no, son exhibición, que se llaman. Que también es muy interesante desde Claro. ese punto de vista. ¿Cómo es el mundo del cheerleader? Hay alto y bajo. A ver. Hay lugares, o sea, hay sectores muy bonitos, el deporte te ayuda a crecer mucho, lo que te decía de la no discriminación, el compañerismo, que te ayudan a crecer, a sacar ejercicio, etcétera. O sea, hay muchas historias de chicos que pudieron haber caído en la delincuencia o en las drogas y a través del cheer lograron salir adelante. ¿Hay movilidad social? No. Sí, más o menos, poco. También hay un encuentro social, creo Ya. yo. Los mejores equipos traen gente de los barrios más... Marginales y más pitujos. Exacto. Y son Ya. todos compañeros. Porque Ya. aquí lo que vale no es el que tiene plata, sino el que puede hacer la habilidad. O sea, se distingue por otro lado. Es interesante eso, Diego, porque de alguna forma Chile tiene una cosa con lo espectacular muy fuerte y los deportes de espectáculo se supone que atraen mucha gente y se supone que además son muy rentables. El fútbol es quizás el más claro ejemplo de eso, el Claro. tenis también. Pero también tiene que ver con el tema de los medios. Los medios Sí. fortalecen la industria del fútbol y la industria del tenis y permiten la movilidad social. Creo que una de las cuñas más potentes que yo he leído alguna vez es la de Gary Medel, cuando dice que si él no se hubiera dedicado al fútbol habría sido
no sé si dijo delincuente o cogotero, ya no me acuerdo en realidad, o narco, no me acuerdo cuál era la... Pero que en el fondo me pareció de una honestidad no solamente plausible, sino que brutal, porque te demuestra que en definitiva la movilidad social en nuestro país es tremendamente limitada. ¿Por qué crees tú que un deporte de espectáculo como cheerleader, que además puede ser muy interesante, muy entretenido, no genera, nuevamente un poco lo que hablábamos hace un rato, no genera el impacto mediático suficiente para que la gente lo vea? Porque tú me decías que en YouTube, por ejemplo, se ve muchísimo. Sí. Algo nuevamente está pasando entonces nuevamente con los medios que no están cachando qué es lo que está pasando entonces. Porque los canales hoy día tienen plataformas para que tú los veas en cualquier horario, digamos. El tema del horario no es lo importante. Claro, pero hay una sistematización también. A ver. Cuando hay un equipo de fútbol que va a jugar, todos saben que ese equipo de fútbol va a jugar y la prensa se pelea por esto. Es que a eso voy. Hay una falta de interés, porque además, justamente en relación al fútbol, por ejemplo, el fútbol femenino, que ha demostrado ser tremendamente profesional, la prensa deportiva chilena, por lo menos, que es muy machista o tiende mucho a ser machista y medio misógina, anula el fútbol femenino. Claro. Siendo que tenemos grandes jugadoras, que además es un espectáculo, al parecer, yo no soy muy futbolero, entonces tampoco puedo hablar con mucha soltura al tema, pero al parecer interesante, o sea, hay un buen fútbol. Sin embargo, el hecho de que sean mujeres como que las aíslan. ¿Puede pasar algo de eso también, que quizás el mundo del deporte o del periodismo deportivo también tenga un sesgo prejuicioso respecto al cheerleader? Puede ser, pero yo lo quería llevar más para el otro lado. A ver, dele. Es que cuando un campeonato se va a realizar de X deporte, no digamos el fútbol, ese campeonato también se encarga del otro lado, de la prensa, de llamar gente. Sí, pero a veces la prensa no acude. A veces no acude, pero si yo no llamo a nadie, no ¿Pasa eso también? ¿Que de repente no Sí. llamen a nadie? Yo creo que hay un gran sector que solo le interesa lo que va a pagar el deportista para competir. Porque ustedes todavía no ganan plata por competir. Nadie gana plata por competir. Ya, pero es que eso es lo que yo creo que hay que cambiar un poco. Pues. La idea es que la industria deportiva, ya que estamos en un mundo hipercapitalista, por lo menos logre sostener a nuestros deportistas. Tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente con más de cheerleaders aquí en Lo Personal Político. Porque usted no lo crea, ¿se da cuenta que los cheerleaders tienen un rasgo político? No se vaya, vamos a volver. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal Político. Hoy día hemos hablado de cheerleader, hemos hablado de deporte, pero también hemos tocado un tema que no deja de ser importante y fundamental. Cómo se va abriendo el mundo del deporte en distintas instancias. Y también cómo los medios tienen que establecer la capacidad de masificar estos deportes. Yo te decía que en general tengo la sensación, y te lo decía quizás fuera de pantalla, ¿no? Pero te lo voy a decir ahora acá, que quizás el periodismo deportivo tiende a ser muy machista y probablemente establece una visión prejuiciosa respecto al mundo, al cheerleader. ¿No has tenido esa sensación o los cubren poco? ¿Cómo es esa? Yo tengo la sensación de que en general el periodista deportivo sabe de fútbol. Sí. Y tampoco pregunta, porque finalmente uno como comunicador o periodista, uno lo que tiene que hacer es que si no sabe, preguntar. Claro. O sea, para eso está el entrevistado, digamos. Claro, en ese sentido, no es solamente con el cheer. Entonces, Ya, no sientes que sea como acá claro. focalizado en esto, sino que es en general, digamos. ¿Cuál fue la última noticia que tuvimos de balonmano, de natación, de gimnasia artística? Bueno, quizás gimnasia artística un poquito más, pero... Sí, pero no mucho. No No mucho. mucho. Y eso que somos muy buenos deportistas en eso. O sea, de hecho, tenemos Los que te más nombré- medallas incluso en eso que en el fútbol. Los que te nombré, claro, son todos los... No, son y todos muy tenía incluso Rugby deportes, también. rugby nos va después, deportes de elite, qué sé yo, el polo nos va fantástico. Hockey césped. Hockey césped, efectivamente. De hecho, mi hermana chica, que ya no es tan chica, hacía hockey césped y fue campeona sudamericana en su momento. Patín carrera. Sí, pues, por eso Sí. te digo. Hay un montón de deportes que no... Y que además son muy entretenidos. De hecho, si tú te fijas, cuando son las Olimpiadas, la gente ve esos deportes. Claro. Algo pasa que no se... Cada no 4 se años. Claro. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, ¿cuántas competencias hay de cheerleader? Como te decía, son 2 meses, todos los fines de semana.
Ah, es muy masivo, Sí. es muy constante además. Sí, realmente financieramente hablando es un mercado súper bueno porque haces una competencia atractiva, obviamente, y hay Ya, pero ¿quién gana ahí? el campeonato. Ya, El los campeonato, deportistas no ganan ni uno, no nada. nunca. Si te cobran 37, 30 por deportista. Y Ah, tú tienes un equipo, un club, y ponele que tienes 100 deportistas. Ya le estás pagando un montón de plata tú al campeonato. Y si yo te digo que son 200 equipos más o menos. ya, o sea, realmente ustedes lo hacen por amor al arte. O sea, Claro. literalmente. ¿Y qué pasa en otros deportes también? Sí, bueno, mucho, Que, mucho. que tú claro. solamente pagas. Sí, claro. por- y por y competir. puede generar incluso beneficios para el país, como el caso de usted, que son campeones nacionales, Claro. o sea, perdón, mundiales, pero no hay ningún apoyo deportivo. ¿Qué pasa ahí con las políticas públicas? ¿De pronto hablan del tema o están fuera? Sobre todo tú que estás ahí ya más metido como líder, digamos, de un equipo. Eh, la sistematización completa del deporte en Chile está con tropiezos. Ya, es O sea, medio tú desastrosa. haces un club deportivo que debiese demorarse un mes y te tienen 3, 4 meses tramitándote todo el proceso. Entonces, si tú quieres postular un proyecto, hay muchos proyectos, pero también hay muchos que postulan a esos proyectos. Claro. Y lamentablemente un viaje a Estados Unidos para un mundial te sale... Al deportista le va a salir alrededor de 2,5 millones, 3 millones de pesos por cada deportista. Y O sea, además tiene que gastar plata. O sea, solamente es el beneficio de gané, participé, bueno, conocí, me imagino también. claro, o sea, a quienes nos gusta esto lo vemos como tus vacaciones, por así decirlo. Ya. Porque qué mejor que haber visto lo mejor del mundo en Cheer y después te tomas una semana en Miami o algo por el estilo como de vacaciones, quienes trabajamos. Pero para el chico que está en el colegio, si sus padres o su familia no lo pueden No ayudar, es hacen difícil. becas, no hacen formas de, por ejemplo, si hay un cabro que es muy bueno, para tratar de llevarlo, etcétera. Club a club, sí hay algunas ayudas. Ya. O sea, sí hay clubes que se preocupan de sus deportistas e intentan ayudarlo de la mejor manera posible, o hacen rifa, o hacen Perfecto. actividades. Ya, se hace. Pero es por un tema de club, porque el entrenador o la directiva del club se preocupó de sus deportistas, o preocupó de que fuera o lo más barato posible. Nosotros cuando fuimos tratamos de buscar todo, Lo más economizar barato. lo más barato, claro, pero aún así no deja de ser No, caro. obvio, obvio, obvio. ¿No es un deporte olímpico? Es un deporte preolímpico ¿Qué significa eso? que está considerado por el Comité Olímpico Internacional como deporte, pero está a la espera de que un juego olímpico lo agregue dentro de la lista. ¿De qué depende eso, Diego? De la popularidad del deporte, de la Ya, cantidad pero de nuevamente gente. volvemos a una sociedad que tiene que espectacularizar y tiene que establecer una masividad finalmente del deporte. También hay un componente comercial, si tú te fijas en eso. Sí, sí, de todas maneras. Porque en el fondo es eso. Es Los como, Juegos Olímpicos buscan eso también. bueno, claro, es que hoy día nuestra sociedad parece que solamente busca monetarizar. Claro. Entonces, claro, como que todo corre por ese lado. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú que se va a pasar? Si es preolímpico, ¿crees que va a pasar a ser olímpico? ¿Crees que no? Yo Porque creo que tiene sí. hartas características que podrían funcionar perfectamente. Sí, yo creo que sí. Para eso se han hecho hartas modificaciones en el reglamento, en la institucionalidad del deporte, no solamente en Chile. O sea, el Comité Internacional ha estado presente en los últimos mundiales también Ujú. del CHIR, pero hay hartas cosas que trabajar todavía. Estos deportes se anuncian cada 4 u 8 años, entonces Perfecto. es una apuesta a largo plazo. No creo que pase en los próximos, ya no No, pasó en ya los no pasó en los próximos Juegos Olímpicos, pero podría pasar en los siguientes o en los siguientes después de eso. ¿Tú querés seguir compitiendo y todo? Yo quiero competir, pero no sé qué tanto más. Yo creo que un par de años más. Yo tengo 29 años, no creo... Pero me acaba de decir que uno puede estar hasta viejo haciendo esta cuestión. Sí, pero va bajando tu rendimiento. O ¿En sea, serio? Mantener el nivel que tengo hoy en día me cuesta cada vez más. ¿Por qué pasa eso? O Por- sea, pasa la edad, pero tú todavía eres muy joven, pero Claro, en pero general una persona mayor lo- no... lo-
evidentemente no rinde, la musculatura es distinta. Exacto. De hecho, están todos esos suplementos que no me haga rato, que se supone que... No, pero por ejemplo, por un tema fisiológico, yo soy una persona alta. Ya. Por ende, para mí es más difícil hacer acrobacia. Porque peso más, mis articulaciones resisten más peso. Entonces, yo sé que cada año me cuesta más también mantener el peso. Cuando tenía 17 años, no cuesta. No te imaginas lo que cuesta después. Pero cada año va No te costando un poco imaginas más. lo que cuesta después. Entonces, ahora, casi aquí a los 30, yo me cuesta mantener el peso. Podría ser mejor en otros deportes Ya. o en otras Bueno, disciplinas. pero tú además te dedicas al deporte, te dedicas al entrenamiento, o sea, nunca vas a dejar por lo menos de hacer deporte. Claro. Pero hay chicos que tienen 35, 39 años compitiendo y no tienen problema. Me imagino que tiene que ver con características. Bueno, lo que tú dices, yo creo que las características físicas evidentemente van focalizando ciertos tipos de deporte. Claro. Y como tú decías, también el rango etario, la edad, también te permite hacer ciertos deportes que después probablemente no vas a poder hacer de la misma manera. Exactamente. Diego, se nos acabó el tiempo. Oye, fue un placer, ¿ah? De verdad, gracias además bueno, por de pronto por enseñarme de este deporte que de verdad yo soy muy ignorante, pero además me parece súper interesante todo lo que me contaste, de cómo vas cortando los prejuicios, cómo se va desarrollando las cosas, lo popular que es. Creo que ahí los medios de comunicación tenemos un elemento que hay que cambiar. Bueno, yo creo que hay hartas cosas que cambiar en los medios de comunicación hoy día, pero ese es otro tema. Tarea para el futuro. Espero que no tan lejano, en pos de una mejor sociedad. Muchas gracias, Diego, ¿eh? Te pasaste. Gracias a ti. Y nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal Político, por supuesto, siempre por las pantallas de TVX. No se vayan, ¿eh? Sigan acompañando. Chao.